Vamos a grabar la clase. Muy bien. Buenas tardes. Vamos a empezar con la segunda parte de geopolítica. Pronto estábamos hablando sobre el tema de hoy, sobre la influencia de la naturaleza en la geopolítica peruana. ¿Correcto? Cómo influye, digamos, la naturaleza, ciertos factores eh, geográficos que hay en el Perú, cómo influye en la sociedad, en una comunidad o en una sociedad. Vamos a continuar con el tema. Muy bien. Ya, vamos a continuar. El resto que se va integrando con el tiempo ya lo voy admitiendo. Vamos a continuar con la clase. A ver si nos alcanza el tiempo. A ver si podemos pasar un videíto para complementar el tema, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, habíamos dicho entonces que los factores geográficos contribuyen al desarrollo o estancamiento de un pueblo. Muy bien. A ver, acá nos dice la naturaleza en general. Uno, la naturaleza en general. Cuencas. ¿Qué viene a ser una cuenca? Nos dice así. Nosotros tenemos la llamada cuenca del Amazonas. Es enorme, inmenso. Y ahí hay una biodiversidad de, vamos a decir, recursos naturales. ¿Correcto? En esa cuenca. Muy bien. A ver, vamos a ver qué es una cuenca. La naturaleza, a través de sus cuencas, ha determinado la existencia de muchos estados. Así tenemos en algunos historiadores de la corriente geográfica de la historia. Sostienen que los primeros estados se desarrollaron junto a grandes ríos y a la orilla de los mares, llegando a dominarlos. Así, por ejemplo, tenemos Egipto en el Nilo, Mesopotamia en Caldeo-Asiria, Mesopotamia o Caldeo-Asiria entre el río Tigris y el río Éufrates, ¿correcto? La cultura hindú, por supuesto, se desarrollaron cerca al río Ganges. Y también, por supuesto, tenemos los llamados ojos de Europa. Ojos de Europa, como son las dos culturas, Grecia y Roma, que se desarrollaron en el Mediterráneo, mar Mediterráneo. Muy bien. Entonces nos dice que estas cuencas realmente contribuyen al desarrollo de un estado, de una civilización, de una nación. ¿Correcto? Entonces, el factor principal para establecer una ciudad, es el agua. ¿Correcto? El agua, por supuesto, también la tierra. Pero de nada vale vivir en una tierra buena si no tenemos agua, ya que el agua proporciona vida. El agua es necesario para la agricultura, ¿no es cierto? Y también para los alimentos. Entonces, por eso es que las culturas escogieron un lugar para vivir cerca al agua. Y tal es el caso también que Francisco Bolognesi, cuando vino acá al Perú, escogió Lima como su capital y estaba cerca al río Rima. En esa época, si de repente no se dan cuenta ustedes, pero en esa época el río Rima traía sus aguas cristalinas, aguas limpias, aptas para tomar y también, por supuesto, para lavar. No como ahora, que está más o menos sucia, ¿no? Aunque ahora último, creo, por la pandemia, creo que las aguas del río Rima se está esclareciendo, se está volviendo cristalina. Vamos entonces a continuar. Nos dice que las culturas precisamente por ello se desarrollaron y llegaron a alcanzar grandes extensiones de territorio o a dominar cierta parte de un territorio. Muy bien, aquí tenemos qué o quienes ejercen esta influencia, ¿correcto? Entre ellos también tenemos la influencia, vamos a decir así, esta influencia la ejerce la naturaleza evidentemente a través del clima, ¿correcto? Entonces el clima
el clima, vamos a decirlo así, ejerce influencia sobre una determinada sociedad. Y la sociedad, por supuesto, se adapta a ese clima para vivir o sobrevivir. Muy bien. Ahora, continuamos. Vamos a hablar sobre el clima. Las grandes culturas antiguas y los estados poderosos de hoy en día se han desarrollado en zonas templadas, por ejemplo, en el hemisferio norte. Estados Unidos, Europa, China, Japón son de zonas templadas, son más o menos zonas frías, entre 0 grados y los 20 grados de temperatura. Y en la antigüedad tenemos a Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia y Roma, ¿correcto? Que también se desarrollaron de esa manera. ¿Ya? Entonces, más o menos, el clima más o menos no fue un impedimento para desarrollar estas culturas. Continuamos. Inversamente a lo antes señalado, en los círculos polares, regiones tropicales, desiertos y selva, los climas de intenso frío o el calor excesivo no han permitido el establecimiento de pueblos desarrollados. Es decir, que por decir, cuando hay una zona donde hace mucho calor, la gente no quiere vivir ahí. Entonces no se desarrolla una cultura. O también, por supuesto, con donde una zona donde hace mucho frío, no se desarrolla una cultura. Entonces siempre para el desarrollo de una cultura siempre se busca un clima que sea óptimo para vivir. En este caso, la cultura inca, dice, es la única cultura del hemisferio sur que alcanzó notable desarrollo gracias a la diversidad de pisos ecológicos de la cordillera de los Andes. Entonces, sí, pues, eso es bueno. Gracias a esos pisos ecológicos se desarrolló la cultura incaica. Es decir, no vivimos muy arriba, donde está el hielo, la zona, por decir, del Huascarán, nieve, hielo, ni tampoco muy abajo. Más o menos casi en la parte central. Vamos a decirlo así, en el clima quechua. Acuérdense que nosotros tenemos, según las 8 regiones naturales de Perú, tenemos mayormente 8 tipos de pisos altitudinales. Entonces, ni muy alto ni muy bajo se desarrolló la cultura incaica, ¿no es cierto? En el piso ecológico del Quechua. Entonces, ahí fue que ellos alcanzaban un notable desarrollo. Ahora, tenemos también, nos dice así, el desarrollo de una cultura gracias a que hubo en esa zona el reino animal y vegetal, ¿correcto? Para su desarrollo. Eso contribuyó, ayudó que el reino animal y vegetal ayudase al desarrollo de una cultura, porque el animal proporciona carne, alimento, vestido, por supuesto que de aquellos animales. Y por supuesto también el vegetal proporcionó el alimento también requerido y necesario. A ver, geopolíticamente, la influencia de animales y plantas en la vida del hombre ha sido y será preponderante como fuente de alimentación, vestimenta, medicinas, materiales de construcción, purificador del ambiente, etc. En el mundo de hoy, ante la explosión demográfica, los alimentos sirven como instrumento de presión entre las naciones, determinando las relaciones entre ellas. Muy bien, ahorita en la actualidad nos dice que ante demasiada población, ya demasiada población que hay, nos dice, los alimentos sirven como medio de presión. Es decir, los recursos naturales que tiene un país necesitan necesariamente alimentos para su población. Es igualito Vizcarra. En tiempos actuales, Vizcarra, ¿qué dijo? Bueno, todos a su casa, ninguna empresa trabaja, todo se cierra, pero menos la industria alimentaria. Eso no, porque eso es básico. Vizcarra no puede cerrar todo,
La industria. La industria alimentaria tiene que seguir vigente, sino para que se alimente la población. A la población hay que tenerla contento. Mientras tenga alimento, la población no va a protestar, no va a reclamar. Pero ¿qué pasa? Que ahora, después de, vamos a suponer, más o menos ya nos vamos por los 90 días, ¿no es cierto?, de cuarentena, casi 3 meses, entonces, ya la población no tiene dinero y no tiene para alimentos, para comprar. Entonces, ¿qué significa? Significa que la población comienza ya a protestar. Ya no quiere obedecer al gobierno. Entonces, para buscar eso va a crear un conflicto social. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, todos los gobiernos se preocupan de mantener siempre a la población alimentada. Bueno, no tan bien, pero al menos lo suficiente como para poder calmar el hambre, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos dice. Cada país, los países desarrollados, los países más ricos, presionan a los países más pobres con el alimento. Y ahí lo tenemos también a Venezuela. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Un país poderoso. Pues quiere que ningún país comercie con Venezuela. Es decir, no quiere que le lleven alimento al país de Venezuela para que la población se muera de hambre. Y la población cuando se muere de hambre, ve que no tiene nada que comer, comience a atacar al gobierno de Maduro. Esa es la idea, ¿no? Presionan por el alimento. Muy bien. Bueno, para no explayarme más o menos esa es la idea. Ya Estados Unidos también lo quiso aplicar con el país de Cuba, pero no le resultó, ¿no es cierto? Ahora lo está aplicando con Venezuela. Muy bien. El reino mineral, ¿qué nos dice? Nos dice la influencia mineral puede apreciarse con la utilización, del hierro, quienes primero supieron trabajarlo. Se convirtieron en conquistadores. El hierro es un metal más fuerte que el cobre, que el bronce, entonces el hierro les daba poder. Si tú tienes el secreto del hierro, entonces te vuelves un conquistador. Muy bien, eso es lo que nos está diciendo en la historia antigua. La industria pesada se basa en dicho mineral. En el presente ciclo, muchas guerras se han realizado por el petróleo. El deseo de llegar a la Antártida es, entre otras consideraciones, por el petróleo y el gas que posee. Muy bien. Entonces, llegar a la Antártida es porque tiene rico en petróleo y gas. Y eso nos da oportunidad a cada país para que pueda trabajar en la industria. Entonces, nos dicen que antiguamente el hierro era importante para la cultura porque le daba fuerza. Fabricaban sus armas de hierro y se volvían conquistadores. El hierro, por supuesto, es un metal duro, difícil de, vamos a decirlo así, de romperse. Entonces, eso le da poder, ¿no es cierto? Pero ahora nos dice que en los tiempos actuales, ahorita los recursos naturales como el petróleo y el gas son importantes para el trabajo de la industria. Entonces, aquel que posea petróleo se convierte en país poderoso. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a lo del presidente Donald Trump que quiere apoderarse de los petróleos de Venezuela. ¿No es cierto? Pero Maduro, bueno, no se los quiere dar, pues. No se los quiere dar porque sabe muy bien que si Estados Unidos se apodera del petróleo, Estados Unidos lo va a extraer, lo va a dejar completamente seco a Venezuela. Se va a llevar toda esa riqueza. Y después Venezuela, ¿qué va a vender? ¿Con qué va a comprar otros productos? Y Venezuela precisamente necesita ese petróleo para intercambiar productos. Es decir, a todos los países le dicen, yo te doy petróleo y tú me entregas maquinarias, tú me entregas alimentos, tú me entregas medicina. Así se hace un país ese intercambio. Pero si Estados Unidos llega a Venezuela, le quita todo el petróleo, lo deja seco y si después Estados Unidos se va, ¿qué hacemos con Venezuela cuando ya no tiene petróleo? Se va a volver un país pobre, muy pobre se va a volver. A veces los venezolanos o a veces las personas, a veces solamente miramos lo que tenemos frente, no miramos lo que está más lejos de la realidad, ¿correcto? Entonces,
Eso nos dice que hay que tener cuidado. Muy bien, nuestra flora. La flora corresponde a todos los recursos, vamos a decirlo así, naturales, correspondiente a plantas, ¿correcto? Todo lo que sea vegetal, reino vegetal. Entonces el Perú también es rico en la flora, ¿no es cierto? En los vegetales. Y ahí en el video hemos visto, ¿no es cierto? Todos los recursos que tenemos en cuestión de vegetales, ¿ya? Y no se olviden que en la época del virreinato se desató una enfermedad, algo así como un coronavirus, que era difícil de curar, hasta, hasta que por ahí un cura se dio cuenta y veía cómo, porque los curas también estudiaron medicina para curar a los enfermos, ¿correcto? Tenían ciertos conocimientos de medicina. Hasta que un cura se dio cuenta y veían cómo en un pueblito los, vamos a decir, los colonos de aquel pueblo utilizaban un pequeña polvito ahí de un determinado árbol para curar las enfermedades. Y el cura, curioso, llamó a un poblador e hizo que le dijera ese secreto milenario que siempre solamente estaba para ellos, para los indígenas. Hasta que el cura insistió y averiguó. Comprobó que se sacaba de la corteza de un árbol y por supuesto que después se molía esa corteza del árbol, se molía hasta volverlo polvo para tomarlo ahí. ¿Cómo se llama ese árbol? El árbol de la quina. El árbol de la quina. ¿Y dónde está ese árbol de la quina? Está en nuestro escudo peruano como representación de nuestra riqueza vegetal. El árbol de la quina. ¿Y cómo se llama ese remedio? Se llama quinina. Hasta ahora se fabrican como antibióticos para prevenir enfermedades. La quinina. Entonces, claro que era un secreto de los indígenas, pero ni bien se enteró el cura, comenzó a aplicarlo acá en la capital, Lima. Los grandes, vamos a decirlo así, los grandes personajes importantísimos de la colonia peruana, acá en la capital, hasta el virrey padecía de esa enfermedad. Vino el cura, le dio ese polvito, esa quinina, y se sanó. Y por supuesto que pagaron enormes cantidades de dinero a los curas para salvar su vida. Y a la final, ¿quién se benefició? Los curas. El pueblito ese que tenía el secreto, le dieron algo, ni las gracias. Y esa quinina, esa corteza del árbol de la quina se lo llevaron a Europa. ¿Y para qué lo llevaron? Todo el mundo comenzó a pagar mucho dinero. Y por supuesto que se llevaron también el árbol, ¿no? Por supuesto. El árbol se lo llevaron a Europa para sembrarlo ahí y tener ese remedio. Por supuesto. Pero el cura, ¿tú crees que divulgó ese secreto? No. No lo divulgó el secreto. Esos curas se guardaron el secreto para ellos mismos. De tal modo que todo el mundo acudiera a esos curas. Y por supuesto que la gente pagaba mucho dinero por ello. Inclusive, personajes así, como quien dice, ya me voy a morir, uy, voy a ganarme el cielo. Ah, ya, pero como no me he casado, dejo todas mis propiedades, toda mi extensión de territorio, de terreno, de ganado, a los curas. Antes de morir, se lo dejaban a los curas. Esas propiedades. Para que vean ustedes cómo es, ¿no? Que a veces, cuando alguien tiene ese secreto, pues se sale beneficiado. Pues. Por eso que esos curas comenzaron a tener propiedades acá en el virreinato peruano bastante, muchísimo. Y eso que ellos habían llegado después de los conquistadores, muchos años después. Entonces, bueno, así hicieron su fortuna. Vamos a decirlo así, una de las, vamos a decirlo así, de las congregaciones religiosas.
porque en el Perú hubo varias congregaciones que vinieron acá, la de los jesuitas, la de los franciscanos, la de los mercedarios, es decir, vinieron varias congregaciones religiosas, ¿no? Entonces, pero una de ellas, pues gracias a ese secreto que le contó, vamos a decirlo, un aldeano, bueno, se hicieron millonarios con la quinina. Muy bien, entonces tenemos también la fauna. Disculpe que me explayé bastante. La fauna tenemos acá, diversidad de animales, ¿correcto? Lo más representativo para nosotros en la sierra la llama la alpaca, los camellos. Por supuesto que la alpaca también, su lana es espectacular, es suave. Inclusive tal es el punto que ustedes saben muy bien que en Francia todos los años hacen, vamos a decirlo así, modelaje, ¿no? Sacan las mejores prendas de todo el año. Y también ya vieron que la alpaca se teje calidad de ropa y por eso que ahora también se exhibe en aquella, vamos a decirlo así, aquella pasarela de modelos, también exhiben prendas de alpaca, que por supuesto valen miles de dólares. Y por supuesto, esto es como una anécdota, viene un europeo y de acá dice, me voy a llevar 200, vamos a poner así un número, 200 alpacas, pero no cualquier alpaca, se lleva de las mejores alpacas, no cualquiera. Y le dice ahí a los habitantes de la sierra, véndame sus alpacas, voy a pagar buen precio en dólares. Y todo el mundo, bueno, dólares, ya, que me dé mis $1,000, $2,000, $3,000 por mi alpaca. Pero tiene que ser una buena alpaca, que esté en buena condición, que esté bien sano. Entonces se lleva esas 200 alpacas a Europa. ¿Para qué? Para hacer su negocio, pues. Ahí está, con la lana de la alpaca. Grandes, vamos a decirlo así, grandes personajes que con mucho dinero pueden pagar miles y miles de dólares por esas prendas de alpaca. Bueno, eso cuando la saben explotar, ¿no es cierto? Saben explotar bien el negocio. Muy bien, en cambio nosotros es un poco difícil de explotar ese tipo porque se necesita capital. Muy bien, morfología territorial. Discúlpenme, estoy explayando demasiado. A ver, vamos a ver, ya, aquí nos dice de que cuando hablamos de morfología nos referimos a la forma que tiene la Tierra, es decir, las cordilleras de los Andes, montañas, ¿correcto? Ríos, vamos a decirlo también, los desiertos, los nevados, ¿correcto? Y también, por supuesto, lo que conocemos como las mesetas. Entonces, todo ello forma el relieve o morfología de nuestro Perú. ¿Correcto? Todo eso influye vamos a decirlo así, todo eso influye en la comunidad. Todo eso influye en la comunidad. ¿Correcto? Aquí tenemos el mapa de la morfología, tenemos costa, sierra y selva. Todo ello lo que corresponde, ¿correcto? A nuestro amadísimo Perú. Entonces, todo eso está dentro de nuestro territorio peruano, nuestra riqueza. En el contexto social, se refiere a la sociedad, a las personas. Dice así, las vías de comunicación, es decir, esas vías de comunicación como las pistas, ¿correcto? O carreteras, o líneas férreas para los trenes, son importantes, ya que eso nos une de una ciudad a otra. Profesor, ¿y cómo nos puede unir a la selva? Bueno, a la selva no tanto, será pues por vía aérea, la comunicación vía aérea a la selva, se llega más rápido, por supuesto. Puede ser también por vía terrestre, sí, pero se demora pues semanas en llegar ahí a la selva, ¿no? Viajar en ómnibus, ¿se puede llegar? Sí, se puede llegar, pero se tarda demasiado. Otra vía de comunicación sería vía aérea, se llega más rápido en un avión. También, exactamente, las vías de comunicación pueden ser terrestres, marítimas, o también pueden ser fluviales y aéreas, ¿correcto? Fluviales me refiero cuando se viaja por río, ¿ya? En este caso el río Amazonas. El río Rímac acá en Lima, no, eso no tiene suficiente agua. Entonces,
Mayormente esas comunicaciones causan un desarrollo en las ciudades. Llevan desarrollo, llevan tecnología, llevan lo último, vamos a decirlo así, en tecnología, la modernidad, llevan todo. Llevan, por supuesto, también desarrollo, es decir, lo más adelantado, lo más nuevo que se crea, que se inventa. Entonces, las comunicaciones son esenciales para un país. Si no hay comunicación en un país, esas vías de comunicación, entonces los pueblos van a vivir atrasados. Y mayormente tenemos así varios pueblos en la sierra, ¿no? En nuestra sierra y en nuestra selva tenemos varios pueblitos que están con atraso de desarrollo, ¿correcto? Porque no hay vías de comunicación factibles para poder llegar ahí. En religión tenemos como por supuesto, nosotros somos en su mayoría de la religión católica, apostólica y romana. Nosotros somos de tendencia católica y tenemos nuestras fiestas costumbristas y fiestas religiosas que lo hacemos. Como por ejemplo, celebramos Navidad, también celebramos Viernes Santo, Jueves Santo, entonces también tenemos ahí Semana Santa, por supuesto, en diversas partes del Perú. Tenemos nuestras fiestas religiosas, nuestras fiestas costumbristas. ¿No es cierto? Tenemos a la Virgen de la Candelaria en Puno. Tenemos acá en Lima la fiesta del Señor de los Milagros, como tradición. Entonces, son fiestas religiosas, ¿correcto? Son fiestas religiosas. Ahora, también tenemos, por supuesto, personajes. Personajes como que hicieron grande a las culturas, a la historia. Personajes como Alejandro Magno, Napoleón, nos dice así. También Hitler. Personaje, pues, y acá en el Perú tenemos a Manco Cápac, la que formó el gran imperio de los incas. Lazos históricos tenemos con otros países. Por ejemplo, el imperio de los. Muy bien, en la foto tenemos aquí esos personajes. ¿Ya? Esos personajes de la historia. Y las sociedades, aquí se refiere a sociedades occidentales, sociedades orientales. ¿Correcto? Que formaron y llegaron a formar culturas. ¿Correcto? Que llegaron a formar culturas. Todo ello. Muy bien, más o menos la clase viene a ser hasta acá. Ya creo que queda pocos minutos, de repente se nos va la señal. ¿Correcto? Esas sociedades llegaron a formar grandes culturas. Recuerden que fue cerca a un río, a un mar, ¿no? En todo caso, en el mundo también se llegaron a formar altas culturas, así como la incaica en Sudamérica. Muy bien. A ver, por si acaso, más tardecito, porque en la tarde tengo clase, también yo tengo clase, entonces de repente a eso de las 7, 8 de la noche, recién por ahí voy a enviar la hojita, ¿ya? La segunda hoja correspondiente al tema de geopolítica, por favor, lo resuelven y me lo regresan, ¿ya? Lo resuelven y me lo regresan, por favor. O le toman foto y me lo envían por WhatsApp, como ustedes gusten. O en todo caso, descargan, lo resuelven y me lo reenvían el archivo que yo les voy a enviar por el WhatsApp. Aquel alumno que no está en el grupo, por favor, me dice para agregarlo al grupo, ¿ya? En todo caso, del anterior, espero que me estén enviando sus respuestas del primer trabajo sobre geopolítica, concepto. Ahora voy a enviar el segundo trabajo y la otra semana sí ya debo estar enviando el tercero y cuarto, porque ya estamos avanzando mucho y no estamos llevando a cabo las tareas. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna preguntita antes que se me vaya la señal? Por favor, ¿alguna preguntita? ¿No hay ninguna? Sí, si no hay ninguna, entonces damos por concluido la clase, ¿sí? Cualquier consulta por WhatsApp, ¿correcto? Bueno, yo los dejo, muchachos, porque también ahorita tengo que preparar la clase para la otra aula. Tengo que grabar también este video, lo voy a dar a la señora Juana. Repito, los videos de cuarto de secundaria ya les entrego, me falta solamente 1 o 2 nada más de todas las clases que hemos tenido, ¿ya? Este video también lo voy a hacer a las 8 o 9 de la noche. Se demora bastante, se demora mucho. ¿Correcto?
Muy bien, hasta aquí quedamos entonces. Gracias por su atención. Voy a